Nos enseñaron que las civilizaciones antiguas de América surgieron separadas. Nazca en un lugar, Huari en otro, Tiahuanaco en otro más, y mucho después, el Imperio Inca. Como si cada una hubiera aparecido sola, como si fueran historias independientes. Pero hay algo que no encaja, porque cuando observamos con atención, empiezan a aparecer patrones que no deberían existir. Caminos que conectan territorios lejanos, ideas que se repiten a través de siglos, formas de organizar el mundo que parecen demasiado similares para ser coincidencia. ¿Y si nunca estuvieron realmente aisladas? ¿Y si lo que vemos como culturas separadas fue en realidad parte de algo mucho más grande? Hoy no vamos a mirar una civilización, vamos a seguir las pistas de un sistema invisible, uno que pudo haber existido mucho antes de los imperios, y que quizá todavía no entendemos completamente. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Culturas que no deberían parecerse. Durante mucho tiempo, la historia nos ha enseñado a mirar el pasado como una serie de mundos separados. Nazca, en el desierto del sur, trazando líneas gigantes que solo pueden verse desde el cielo. Tiahuanaco, en el altiplano, levantando estructuras monumentales en un entorno extremo, lejos de las grandes ciudades. Huari, expandiendo su influencia a través de territorios montañosos, construyendo centros administrativos que parecían adelantados a su tiempo. 3 lugares distintos, 3 culturas diferentes, 3 historias que, aparentemente, no deberían tener nada en común. Y sin embargo, cuando dejamos de mirarlas como capítulos aislados, empiezan a surgir preguntas incómodas. ¿Por qué aparecen patrones similares en lugares tan distantes? ¿Por qué ciertas formas de organización se repiten, incluso cuando no debería existir contacto directo? Nazca parece un mundo ritual profundamente ligado al paisaje. Tiahuanaco parece una civilización centrada en el orden simbólico del cosmos. Huari parece un sistema administrativo que anticipa estructuras imperiales. Pero si observamos con atención, las diferencias empiezan a mezclarse con similitudes inesperadas. No hablamos solo de arquitectura, ni de arte. Hablamos de algo más profundo, formas de entender el territorio, formas de organizar a las personas, formas de conectar espacios que, en teoría, estaban separados por montañas, desiertos y siglos de distancia. Tal vez el problema no está en las culturas, tal vez el problema está en cómo aprendimos a mirarlas, porque cuando cambiamos el enfoque, Nazca deja de ser un misterio aislado, Tiahuanaco deja de parecer una anomalía, y Huari deja de verse como una excepción. Empiezan a aparecer piezas de algo más grande, algo que aún no podemos ver completamente, pero cuyas pistas están ahí, esperando ser conectadas. Las pistas que nadie estaba mirando. Si las culturas antiguas de América realmente estuvieron aisladas, entonces algunas cosas simplemente no deberían repetirse. Y sin embargo, se repiten, no siempre de forma evidente, no siempre con el mismo nombre, pero están ahí, ocultas a simple vista. Durante mucho tiempo, los investigadores se concentraron en las diferencias, estilos artísticos, cronologías, formas arquitectónicas, pero cuando dejamos de mirar lo superficial, empiezan a aparecer patrones más profundos. Uno de ellos es el territorio, no como un espacio vacío, sino como una red. En Nazca, el paisaje no era solo un escenario, era un sistema ritual que conectaba puntos específicos del desierto, líneas que no solo se veían, se caminaban, caminos que no solo unían lugares, creaban significado. Más al norte, Huari desarrolló algo distinto, pero curiosamente familiar. Centros administrativos organizados con precisión, redes de caminos que atravesaban montañas, una forma de controlar el espacio sin depender únicamente de la fuerza militar. Y en el altiplano, Tiahuanaco parece seguir otra lógica, una ciudad alineada con el cosmos, un orden simbólico que conecta arquitectura, paisaje y ritual. 3 contextos diferentes, 3 culturas con identidades propias, pero una idea empieza a emerger. El territorio no era simplemente ocupado, era organizado, era conectado, era pensado como un sistema vivo. Y entonces aparece otra pista, la repetición de ciertas formas de organización social.
No imperios en el sentido clásico, no ciudades-estado al estilo europeo, sino algo distinto, redes de influencia, centros nodales, espacios que funcionaban como puntos de conexión. Tal vez lo que estamos viendo no son culturas separadas, sino distintas expresiones de una misma forma de entender el mundo. Una forma que no siempre deja huellas obvias, pero que aparece una y otra vez, como si alguien hubiera estado siguiendo un mismo principio invisible. Algo estaba conectando todo. Cuando observamos estas pistas por separado, pueden parecer coincidencias, pero cuando las colocamos juntas, empiezan a formar una imagen diferente. Durante mucho tiempo, la historia ha intentado entender las civilizaciones andinas como entidades independientes, como si cada una hubiera construido su mundo desde cero. Sin embargo, algo empieza a romper esa idea. No es una evidencia única, no es un descubrimiento espectacular, es algo más silencioso, la repetición constante de ciertas formas de organizar la vida, formas que aparecen una y otra vez, a lo largo de siglos y territorios distintos. La relación con el paisaje, por ejemplo. En los Andes, el territorio nunca fue un simple espacio físico, fue un sistema de conexiones, montañas, ríos, caminos, centros ceremoniales, todo formando parte de una red que no siempre se puede ver desde arriba, pero que se siente cuando se recorre. En Nazca, las líneas trazadas en el desierto parecen apuntar hacia lugares específicos, no solo como arte, sino como rutas rituales. En Huari, los caminos no eran simples vías de tránsito, eran arterias que conectaban centros administrativos con regiones lejanas. Y en Tiahuanaco, el orden del espacio refleja una visión del mundo donde cada elemento ocupa un lugar dentro de un equilibrio mayor. No se trata de copiar, no se trata de imitación directa, se trata de compartir una lógica, una forma de pensar el mundo. Una manera de entender que el poder no siempre se basa en dominar territorios, sino en conectarlos. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si estas culturas compartían una lógica similar, ¿cómo llegó a existir? ¿Fue transmitida? ¿Evolucionó lentamente a través del tiempo? ¿O estamos viendo fragmentos de un sistema más antiguo que aún no reconocemos completamente? Quizá la verdadera historia no sea la de culturas aisladas que ocasionalmente se influenciaron. Quizá sea la historia de una red invisible, que no dejó mapas claros, pero que moldeó la forma en que las sociedades andinas entendieron el espacio, el poder y la comunidad. Y si esa red existía, entonces algo cambia, porque ya no estaríamos viendo el nacimiento de civilizaciones independientes. Estaríamos viendo distintas expresiones de un mismo proceso. El sistema antes del imperio. Si algo estaba conectando estas culturas, entonces la pregunta ya no es si existía relación entre ellas. La verdadera pregunta es otra. Estamos viendo los restos de un sistema que existía antes de que aparecieran los imperios. Porque cuando dejamos de mirar nombres específicos y empezamos a observar estructuras, emerge un patrón diferente. En los Andes, el poder no siempre se manifestó como conquista directa. No siempre dejó huellas de guerras masivas o expansión violenta. Muchas veces, el control del territorio parecía surgir desde algo más sutil, la organización. Centros que funcionaban como nodos, redes que permitían intercambio constante, espacios ceremoniales que unían comunidades a través de símbolos compartidos. No se trataba únicamente de dominar, se trataba de integrar. Huari, por ejemplo, no solo construyó ciudades, construyó sistemas, redes administrativas que conectaban regiones diversas, estructuras que permitían gestionar recursos sin necesidad de una presencia militar permanente en cada lugar. Tiahuanaco, por su parte, parece haber ejercido influencia a través de una cosmovisión compartida, un lenguaje simbólico que trascendía fronteras físicas. Una forma de ordenar el mundo donde la arquitectura, el paisaje y el ritual formaban parte de un mismo equilibrio. Incluso Nazca, que durante mucho tiempo fue interpretada como un fenómeno aislado, empieza a verse diferente cuando entendemos sus geoglifos como parte de rutas, encuentros y conexiones sociales, no como mensajes para el cielo, sino como elementos dentro de una red humana.
Tal vez lo que estamos observando no sea una sucesión de civilizaciones independientes. Tal vez sea la evolución progresiva de una lógica común, una lógica que se transformó con el tiempo, que adoptó diferentes formas, pero que mantuvo ciertos principios constantes: la conexión antes que la expansión, la integración antes que la imposición. Y si eso es cierto, entonces los imperios posteriores no habrían surgido de la nada, habrían heredado algo, un conocimiento acumulado, una manera específica de organizar el mundo, un sistema que llevaba siglos desarrollándose mucho antes de que alguien lo llamara imperio. Los incas no empezaron la historia. A menudo, la historia nos presenta al imperio inca como el gran punto de partida, el momento en que los Andes alcanzaron su máxima organización, una civilización capaz de conectar territorios inmensos, de transformar montañas, valles y desiertos en una red funcional. Y en muchos sentidos, esa imagen no es incorrecta. Pero quizá el verdadero error no está en lo que sabemos sobre los incas, sino en cómo los hemos colocado dentro del relato. Porque cuando miramos más atrás, empiezan a aparecer señales de continuidad, las redes administrativas que vemos en Huari, la integración simbólica del espacio presente en Tiahuanaco, las rutas rituales y territoriales que ya existían mucho antes en culturas como Nazca. Nada de esto surge de repente, nada aparece de la nada, más bien parece formar parte de un proceso lento, un aprendizaje colectivo, una manera de organizar el mundo que fue tomando forma a través de generaciones. Y cuando los incas aparecen en la historia, no parecen inventar un sistema completamente nuevo, parecen reconocer algo que ya existía, algo que ya funcionaba, y lo llevan más lejos, lo expanden, lo consolidan. Tal vez por eso su crecimiento fue tan rápido, porque no estaban construyendo sobre un vacío, estaban caminando sobre caminos que otros habían abierto, herederos de una lógica que llevaba siglos evolucionando. Y eso cambia todo, porque el imperio inca deja de ser un punto de inicio y empieza a verse como una culminación, el resultado visible de un sistema que llevaba mucho tiempo desarrollándose en silencio, un sistema que no pertenecía a una sola cultura, sino a una forma compartida de entender el territorio, la comunidad y el poder. Lo que cambia cuando miramos la historia así. Si el imperio inca fue la culminación de un proceso, entonces algo cambia en la forma en que entendemos el pasado, porque ya no estaríamos viendo una sucesión de civilizaciones que aparecen y desaparecen. Estaríamos viendo una continuidad, un flujo constante de ideas, prácticas y conocimientos que atraviesan generaciones. Y eso nos obliga a hacer una pausa, a replantear una pregunta simple: ¿qué significa realmente una civilización? Tal vez no sea una entidad aislada. Tal vez no tenga un comienzo claro ni un final definitivo. Tal vez sea parte de algo más grande. Un tejido invisible donde cada cultura aporta algo distinto, donde el conocimiento no pertenece a un solo pueblo, sino que se transforma y se transmite. Cuando miramos Nazca, ya no vemos solo líneas en el desierto. Vemos una forma temprana de conectar territorio y significado. Cuando observamos Huari, dejamos de ver únicamente un experimento político. Empezamos a reconocer una etapa en la evolución de una red más amplia, y cuando pensamos en Tiahuanaco, su aparente misterio comienza a adquirir otro sentido, no como anomalía, sino como una expresión más dentro de una lógica compartida. Quizá el problema nunca fue la falta de información, quizá fue la forma en que aprendimos a separar lo que siempre estuvo conectado, porque al cambiar la mirada, la historia deja de ser una colección de eventos aislados y empieza a sentirse como un proceso vivo, un proceso donde las culturas no compiten por protagonismo, sino que construyen juntas algo que solo se vuelve visible cuando damos un paso atrás. Tal vez el mayor error no fue pensar que estas culturas eran diferentes. El verdadero error fue creer que estaban solas, porque cuando cambiamos la mirada, Nazca deja de ser un enigma aislado. Tiahuanaco deja de parecer una anomalía perdida en el altiplano. Y Huari deja de verse como un experimento olvidado entre montañas. Empiezan a sentirse como capítulos de una misma historia. Una historia que no siempre se escribió con palabras, pero que quedó marcada en caminos, en paisajes y en la manera en que las personas aprendieron a vivir juntas. Y entonces los incas ya no aparecen como un punto de inicio,
Se revelan como herederos, como quienes lograron hacer visible algo que llevaba generaciones construyéndose en silencio. Quizá por eso aún nos cuesta entender completamente el mundo andino, porque seguimos buscando imperios, cuando tal vez deberíamos estar buscando sistemas. Seguimos intentando separar lo que siempre estuvo conectado. Y tal vez esa sea la verdadera invitación de la historia, no solo mirar hacia atrás, sino aprender a ver de otra manera, porque cuando cambiamos la forma de mirar, el pasado deja de ser una colección de ruinas y se convierte en un mapa que todavía estamos aprendiendo a leer. Si esta forma de entender la historia cambia algo para ti, me gustaría saberlo. ¿Qué otra cultura crees que podría formar parte de esta red que aún no vemos completamente? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando cómo todo está conectado, este es solo el comienzo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.